buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Espero que os encontréis todos bien. Y sin más, os voy a dejar con Joaquín Carretero, que es director de estrategia en industria en Nunsis y es la persona que va a realizar este webinar. Joaquín, cuando quieras. Buenos días. Gracias, Sergio. Gracias a todos por participar en este webinar que tenemos hoy en la media hora siguiente. Como veis, es un webinar que pretende presentar un servicio que pensamos que puede ser muy interesante para la mayoría y es un diagnóstico en Industria 4.0. La idea es ayudaros a rentabilizar las inversiones. Todos estáis pensando en invertir por la necesidad de transformarse digitalmente y esperamos que desde Nunsis sabemos que podemos ayudaros y vamos a presentar un poco una fórmula que consideramos muy interesante para todos vosotros. Mi nombre, como ha dicho Sergio, es Joaquín Carretero y dirijo la estrategia en la parte industrial de Nunsis. Y sin más, pues vamos a empezar el webinar. Bueno, antes de empezar, un pequeño índice. La idea es hacer una pequeña descripción de cómo están las cosas hoy día, a modo de introducción, viendo el escenario actual. Hablar de organizaciones digitales, cuya idea es un poco ver qué tenemos que hacer para llegar a esa fabricación inteligente. Y por último, centrarnos en lo que es el servicio que pretendemos poner en marcha. Bueno, que hemos puesto ya en marcha, de hecho algunas empresas ya lo han contratado, que es el diagnóstico en sí de Industria 4.0. Bueno, pues si hablamos del escenario actual, nos podemos plantear que estamos viviendo una era de cambios, pero realmente lo que estamos viviendo, cuando miremos estos años de forma retrospectiva, dentro de un par de decenas de años, pues veremos que lo que estamos viviendo realmente es un cambio de era. ¿Y por qué digo esto? Pues porque con la creación de un mundo virtual como ha sido Internet, que es paralelo al mundo real, es algo intangible, algo que no podemos tocar, pero que hoy por hoy se hacen gran parte de los negocios a nivel mundial y cada vez está tomando más relevancia. Pasamos horas de nuestro ocio trabajando en él, etcétera. Pues con esta creación del nuevo mundo hemos conseguido que se despliegue, digamos, el hecho de estar presentes en un mundo real y en un mundo digital y que cada vez tenga más relevancia el mundo digital. Y eso nos obliga a estar presentes en él y participar, porque es la forma a nivel empresa, ¿no?, de existir. Y esto es lo que nos ha obligado un poco a tener que digitalizarnos y contar con la tecnología para todo, ya que este mundo es digital y está soportado por tecnología. ¿Qué ha pasado? Pues que desde la aparición sobre todo del smartphone en 2007, unos años más tarde, de momento un montón de usuarios que tenían barreras tecnológicas para, digamos, utilizar la tecnología e introducirse dentro de esta conversación digital, pues gracias a los smartphones han eliminado esas barreras tecnológicas y todo el mundo desde el móvil pues ya participa de esa conversación digital, está en foros, está en redes sociales, estamos comprando desde Internet y casi de forma adictiva, jugando, etcétera, ¿no? Entonces, estos clientes 4.0 que han aparecido de la noche al día, que son miles de millones de usuarios, más de 3.000 millones de usuarios, estamos demandando productos y servicios de mayor calidad y menor coste. Queremos que dispongan de un alto grado de personalización, sentir que han sido fabricados para nosotros y que además podamos obtenerlos desde cualquier lugar en el momento en que deseemos. Eso ha hecho que ya no solamente las empresas nos tenemos que dedicar a vender nuestros productos, sino que también nos tenemos que preocupar, por ejemplo, qué opina la sociedad de nuestros productos, porque las opiniones son muy válidas, cómo podemos mejorar nuestros costes y calidad, porque estamos compitiendo con empresas que no estaban antes en nuestra hoja de ruta, ¿no?, y que ahora han aparecido de momento y estamos ahí peleando con un montón de empresas. Y esto, al fin y al cabo, supone un reto increíble para todas las organizaciones que pretenden pues, liderar el mercado y crecer. Para conseguir
alcanzar estos retos de aumentar calidad, disminuir los costes, personalizar nuestros productos o agilizar nuestra producción, necesitamos incluso dar valor a los clientes, pues necesitamos tener el control de todos los procesos que están involucrados de forma directa o indirecta en satisfacer las necesidades del cliente. Es decir, tenemos que tener un control exhaustivo de todo lo que acompaña a la fabricación de esos productos que hacemos en nuestras organizaciones. Y eso supone hacer que nuestra organización cada vez sea más digital. La tecnología juega un papel fundamental y tenemos que ser conscientes de ello si queremos estar ahí al frente. ¿Por qué? Pues porque los que lo han hecho están liderando el mundo y están enriqueciéndose y siendo cada vez más poderosos. Por tanto, es un ejemplo claro de que la digitalización acompaña en gran parte al éxito de las organizaciones. Pero transformar una organización no es sencillo. Transformar supone un cambio importante y realmente tiene que ser considerado como si cambiamos de sistema operativo. Es decir, como si volvemos a empezar y empecemos a reestructurarnos y a replantearnos nuestra forma de hacer las cosas. En una organización podemos pensar que comprando tecnología, comprando aplicativos, un ERP o un BI o un Gmao, etcétera, podemos tener fácilmente cubierta la parte digital de la organización. Pero yo quiero exponer en este webinar que no solamente se trata de comprar tecnología, sino que esa tecnología tiene que ser muy bien interpretada por el personal de la compañía y tiene que estar todo interconectado con objeto de que los datos que se generen en una de las partes, en un aplicativo específico de la compañía, pues sean aprovechados al máximo por el resto de áreas y que toda la información, que esos datos se conviertan en información. Para eso, en ese caso es cuando estaremos habilitados pues, para tomar decisiones conducidas por el dato, lo que se llaman organizaciones data-driven, porque todos nuestros sistemas estarán participando en la medida en que a ellos les repercuta, con los datos que capten y con el tratamiento de esos datos, pues las decisiones sean más rápidas y más fáciles. Y eso es el reto un poco de la tecnología que tenemos que ir implantando en nuestras compañías. Lo que pretendemos realmente es aumentar nuestra competitividad y nuestra rentabilidad. Y para ello, pues es interesante ir hacia lo que se llama la fabricación inteligente. ¿Y qué es la fabricación inteligente? Pues básicamente se compone de 3 ciclos. El inicial, el primero, el que hay que abordar en primera instancia, sería el ciclo de automatización. Es decir, tenemos que dejar de hacer de forma manual trabajos que pueden hacer las máquinas de forma automática. La captación del dato, la sensorización, etcétera, nos permiten de forma automática obtener datos que luego, al ser procesados, nos darán información para pasar al segundo ciclo, que sería pues, la optimización de aquello que están haciendo. Es decir, si tenemos información de cómo estamos trabajando los procesos, pues podremos optimizarlos. Y con esa optimización proceso a proceso y informando a su vez a la tercera capa, podríamos empezar a tener una visión global ya no solo de nuestra compañía, sino que incluso de toda nuestra cadena de suministro, con objeto de pues mejorar el conjunto. Hay veces que una mejora puntual, una mejora específica, supone un retraso en la cadena de suministro, porque a lo mejor afecta a otra parte y ralentiza el proceso en otra parte. Entonces hay que ser, pues hay que tender a hacer lo que es mejor a nivel global. El camino hacia la fabricación inteligente es un proceso arduo, es decir, supone inversiones constantes, supone un esfuerzo por parte del personal de la empresa en adaptarse a esto nuevo, pero realmente es algo que hay que hacer sí o sí, porque si no nos adaptamos a este cambio, pues corremos el riesgo de desaparecer. ¿Cómo empieza? Pues empieza, como hemos dicho antes, con la parte de automatización. Tendremos que centrarnos en capturar los datos que puedan ser relevantes para la toma de decisiones, darle visibilidad a esos datos y tener notificaciones en caso de que esté ocurriendo algo fuera de lo normal, para que podamos reaccionar lo antes posible. Eso sería toda la parte de automatización. Y una vez que tengamos toda esa información de automatización, que a priori son actuaciones
que no tienen un retorno de inversión directo porque estamos capturando datos y en sí los datos no suponen un retorno de inversión, pero veremos que es la base para que luego se puedan conseguir grandes mejoras en las compañías en base a esa captura de información inicial, ya que permiten tomar decisiones muy acertadas, muy rápidas, muy ágiles y realmente son las que nos van a dar el beneficio aguas arriba. Después de la parte de automatización, empezaremos a construir cuadros de mando y KPIs, optimizando los procesos. Una vez que tenemos la visualización de lo que está pasando, pues podemos ya empezar a mejorar proceso a proceso, como hemos dicho, analizar los datos de una forma específica y obtener información en tiempo real de lo que está pasando, incluso tratar, digamos, ya de empezar a tener una visión más global con analíticas predictivas, pensando en qué va a pasar en base a la experiencia que podamos obtener de esos mismos datos, incluso a prescribir, es decir, a evitar que pase lo que no queremos que pase. Y así, pues, actuación a actuación, seremos capaces de alcanzar un estadio que sería el de empresa digital, donde las decisiones las tomamos en base a los datos, a información que recogemos de los datos una vez analizadas y que estamos visualizando en tiempo real qué es lo que ocurre en nuestro negocio para que la mejora continua sea mucho más eficiente. Y ahora ya en esta tercera parte pues nos vamos a centrar un poco en el diagnóstico de Nunsis sobre Industria 4.0. ¿En qué consiste este diagnóstico? Bueno, pues en principio es un diagnóstico de bajo coste que hemos dirigido principalmente a pymes industriales, aquellas que producís, y que define o trata de definir la mejor ruta tecnológica que nos permite alcanzar los objetivos estratégicos, nuestros objetivos estratégicos. Es decir, la estrategia de cada empresa puede ser muy distinta. Como hemos dicho, tenemos muchos retos: calidad, coste, agilidad, flexibilidad, incluso otorgar valor al cliente. Pues bueno, dependiendo de los objetivos estratégicos, veremos cuál es la ruta para alcanzarlos que permita rentabilizar las inversiones que hay que hacer al máximo. Con eso le damos una guía de trabajo a las compañías para que optimicen sus inversiones. ¿Cómo es la metodología? Pues hay 3 puntos básicos. El primero, como hemos dicho, hay que conocer un poco la estrategia, qué es lo que queremos, qué es lo que la empresa quiere de cara a un futuro, dónde se quiere ubicar. Por ejemplo, pues pretendemos la reducción del coste de producción, mejorar nuestra calidad porque no es muy buena, diversificar nuestra gama de producto, ser más flexibles de cara a personalizar incluso partes del producto dependiendo del usuario, etcétera. Agilidad en nuestra cadena de suministro, ser muy rápidos fabricando porque cada vez la demanda requiere esta agilidad, o crear valor a los clientes, por ejemplo, dotándoles de servicios de productos inteligentes donde el cliente interactúe y le permitamos de alguna forma pues ese control remoto o esas funcionalidades que hacen que el producto parezca que cobra vida. Bueno, pues hay que conocer esos objetivos estratégicos y ponernos a la marcha para tener claro cuál es nuestro objetivo. Una vez hecho eso, ya entra la parte más práctica, que sería entrar en el punto 2, donde hay que analizar muy bien la situación de partida. Eso se le llama el ASIS, es decir, cuál es el punto de partida en el que nos encontramos, qué infraestructuras tenemos, qué disponibilidad de personal, qué recursos, qué partnerships con distintos fabricantes, etcétera. Todo esto nos daría visión de las infraestructuras, de cómo está la empresa. Aunque haya empresas que tengan los mismos objetivos, la situación de partida puede ser muy diferente. Unas pueden tener todo muy industrializado ya y otras pueden estar en su inicio. Entonces, dependiendo de cómo estemos, pues habrá que mirar unas actuaciones u otras. Y luego lo que hay que consensuar con vosotros sería pues cuál es el estado deseado, con dónde queremos llegar. ¿Dónde queremos llegar? Con objetivos alcanzables a corto plazo. Cada vez todo el tema esto de planes estratégicos, hacer un plan estratégico a 5 años, a 8 años, yo considero que cada vez es más una pérdida de tiempo. Tenemos que ser mucho más cortoplacistas, tenemos que fijarnos en el futuro inmediato y conseguir objetivos alcanzables a corto plazo. ¿Vale? Entonces, aquí se trata de saber qué objetivos a corto plazo son los que podemos alcanzar con las
con los recursos humanos y económicos disponibles y junto o de la mano a vosotros, pues construir un plan de acciones que permitan pasar de donde estamos ahora a donde queremos estar en ese breve, corto plazo. Como hemos dicho, en el punto 1, pues bueno, habrá que ver cuáles de los objetivos son los prioritarios y dirigirnos hacia ellos y tenerlos en cuenta siempre en nuestro diagnóstico. Por ejemplo, podríamos pensar en reducir los costes de elaboración. Reducir los costes de elaboración es un plan, es un objetivo pues, que muchos de vosotros tenéis en mente para ganar competitividad. Lamentablemente no podemos competir en situaciones donde no tengamos una competencia directa muy clara y tenemos que muchas veces competir a coste. Bueno, pues para hacer esa mejora, como veis en la diapositiva, para calcular el coste de elaboración unitario, por ejemplo, que es una cifra que muchos de vosotros desconocéis porque no tenéis automatizados los procesos, no sabemos lo que nos cuesta producir con exactitud nuestros productos por unidad, pues ahí se mezclan, como vemos, datos de negocio y datos de producción. Entonces, los datos de negocio, por ejemplo, pues serán las órdenes de fabricación, lo que cuesta una hora hombre, dependiendo también sus cargos. Imaginad que se puede complicar mucho, por ejemplo, si se hacen turnos, si el turno nocturno cobra más, si hay determinados perfiles que pueden hacer unas tareas u otras, etcétera. Temas de materiales auxiliares que rodean al producto, que también hay que tener en cuenta, el transporte, etcétera. Y luego está la parte productiva, que hasta ahora estaba muy desconectada de la parte de negocio y entonces se hacía un suma y sigue y al final se divide el coste total que hemos tenido este mes de la parte de producción por las unidades fabricadas y así nos sale el coste de unidad fabricado. Pero eso no es la forma ideal de hacerlo, porque no podemos con esa información mejorar los procesos. Pues de la parte productiva tenemos que conocer en tiempo real qué unidades producidas y qué problemas ha habido, qué paros ha habido, qué operarios han sido los que lo han producido, qué mermas hemos tenido, el consumo de energía, por ejemplo, etcétera. Pues bueno, pues como decía al principio, la combinación de las variables de negocio y las variables de producción son las que nos permitirán empezar a calcular y a tener una visibilidad de procesos o de parámetros muy, muy complejos a la hora de elaborar manualmente. Otro caso, por ejemplo, puede ser la maximización del OEE. Queremos que nuestra efectividad, nuestro coeficiente de efectividad sea lo más alto posible. Para ello tenemos que tener mayor disponibilidad, la mayor que se pueda, el rendimiento también el más alto posible y la calidad. Es decir, si somos muy rápidos y tenemos todas las máquinas trabajando, pero lo que producimos no sirve, pues tampoco es una forma de ser eficiente. Entonces, como vemos aquí en la parte de abajo, pues por ejemplo, para maximizar la disponibilidad, pues tendremos que tener una buena planificación. Tenemos que apoyarnos en herramientas que nos permitan planificar nuestra producción de forma que no se pierda ni un instante y que si hay algún imprevisto replanifiquemos de forma ágil para que el problema sea minimizado al máximo. El mantenimiento también es importante. Tenemos que hacer mantenimiento preventivo, incluso predictivo, para que las máquinas estén el máximo tiempo posible trabajando y los paros estén muy coordinados para que sean mínimos. El sistema MES, por ejemplo, pues nos puede medir todo el tiempo todo tipo de rendimiento, ¿no? Para conocer pues todo lo que son los datos de producción, cómo vamos respecto a lo planificado, etcétera, si hay desviaciones, por qué, etcétera. Y en la parte de calidad, pues podemos poner, por ejemplo, controles de calidad o tratar de analizar los datos de producción pues, para mejorar los procesos, cambiar las variables de funcionamiento para que la calidad del producto resultante sea lo mejor posible. Bueno, pues todo esto afecta al OEE y, por ejemplo, para conseguir maximizar el OEE, pues es algo que no se puede conseguir normalmente a través de una única actuación, sino que hay que atacar un conjunto de actuaciones dentro de las organizaciones para conseguir esa rentabilidad, ponerla al máximo. Si entramos en el punto 2, que sería la situación de partida, pues bueno, aquí la idea es que el diagnóstico tiene dos tipos de auditoría. Una de procesos, donde se estudia el grado de madurez industrial, cómo estamos, vemos los elementos que componen la estructura de la planta o la instalación
y así pues sabemos si realmente es una infraestructura más o menos válida, se está haciendo bien las cosas o no, vemos cómo se trata el dato industrial y cómo se integra esos datos para conseguir información. Muchas empresas tenéis muchos datos, pero luego de esos datos se consigue muy poca información, entonces no nos sirven para nada. Lo que hay que ver es cómo filtramos, cogemos los datos que tocan y se filtran y se almacenan y se procesan para conseguir información, para que nos sean útiles para la toma de decisiones. Y luego, pues también se revisa todo el proceso de detección de indicadores con objeto de conocer si esos KPIs que estamos barajando son realmente útiles o están bien calculados porque el dato abajo es fiable y podemos confiar en su valor. No sirve de nada tener indicadores que no reflejan la realidad. Y luego hay una auditoría tecnológica donde se estudia ya no solamente las infraestructuras de plantas, sino también el cómo se conectan esas infraestructuras con la parte IT, con la parte de arriba, con la parte de negocio. Y se evalúa pues, cómo las máquinas son sensorizadas y cómo se están captando estas señales. De forma que en el gráfico de la derecha se ve claro, desde la situación de partida, mediante una serie de líneas de actuación consigamos la situación deseada o alcanzar el estado deseado. En la situación deseada, pues entramos en la parte de una vez hechas las auditorías, entramos ya con consultoría, con los datos recopilados, con la información recopilada de las visitas a la planta, etcétera, pues recopilamos y vemos posibles mejoras en los procesos de gestión de la producción. Elaboramos propuestas para que la captación del dato sea correcta y diseñamos cómo se accederá, cómo se gestionará y cómo será el flujo de información a partir de la realización de las distintas líneas de actuación. Y, por último, pues veremos cómo se va a visualizar esa información de cuadros de mando y KPI y cómo es la forma idónea de representarla. En la consultoría tecnológica, pues se tratará de adecuar las infraestructuras en base a los objetivos, es decir, es ver si nuestra red es susceptible, es escalable, es robusta, es segura y ver si realmente nos puede servir para nuestros propósitos o por el contrario hay que reforzar esos servicios, esas infraestructuras para que puedan soportar, digamos, los aplicativos que hay que instalar a priori, las tecnologías que hay que desplegar para nuestros objetivos. Y luego, pues conocer cuáles de esos habilitadores tecnológicos son los idóneos, en qué orden, cómo vamos a priorizar para llegar a nuestros objetivos estratégicos. Por ejemplo, en proyectos de captura de datos de fábrica, pues hay que conocer el grado de digitalización, cómo están sensorizadas las máquinas, cómo son esas señales digitales a nivel OT que están viajando por la planta, si hay posibilidades o no de robotización, de determinados procesos que puedan suponer un ROI muy elevado para la organización, si estamos monitorizando las variables que toca y cómo lo estamos haciendo y cómo se está haciendo el tratamiento de datos, si es correcto o a lo mejor estamos sobredimensionando la captura de datos y, por tanto, encareciendo inútilmente el proceso de toma de decisiones en base a los datos. Con los datos de producción, pues aquí vemos un gráfico en el que si desde abajo capturamos los datos de producción de máquinas, personas y procesos y automatizamos ese proceso e inyectamos esa información a un sistema como por ejemplo el MES, pues le estaremos diciendo cómo se está produciendo en estos momentos el producto que está en planta, en la línea de producción. Y con el RP que nos dice qué producir, porque son las órdenes de compra del cliente y las órdenes de fabricación las que se están introduciendo en el sistema, pues a través de un planificador, un APS es un sistema de planificación avanzado, pues podemos saber cómo debemos producirlo óptimamente. Pues la combinación, por ejemplo, de estos habilitadores tecnológicos consigue que, sabiendo lo que tenemos que producir y cómo tenemos la disponibilidad y se está produciendo en estos momentos, cómo podemos introducir una secuencia nueva de producción, una orden de fabricación o varias, de la forma más eficiente posible, más óptima para nuestra organización.
Y en cuanto al diseño de cuadros de mandos y KPIs, pues hay que tener en cuenta que vamos a trabajar con distintas fuentes de datos y que todas ellas se tienen que integrar para luego representar KPIs específicos que combinan parámetros de distintas máquinas o procesos. Tenemos que estar informados en cualquier momento y en cualquier lugar, es decir, tenemos que tener un acceso web y ágil a la información de la planta, estemos donde estemos, y más en estos momentos que estamos supeditados por el tema del COVID. Y después compartir esa información para colaborar en la toma de decisiones. Es decir, tenemos que tener una herramienta ágil donde partes de la organización que se involucren en unas tomas de decisiones específicas, pues cada uno tenga sus datos y puedan contrastarlos, puedan analizarlos de forma conjunta para que las decisiones tengan mucha más efectividad. Por último, una vez que tengamos optimizados y visualizados y hayamos tomado las decisiones oportunas, pues veremos que empezamos a tener un control de nuestra cadena de suministro. Aquí tendremos que estar pensando, por una parte, en coordinarnos de la forma más conveniente con nuestros proveedores. A veces es interesante incluso intercambiar información con los proveedores, información específica, para que sepan cuándo es el momento oportuno de servirnos las materias primas y a lo mejor dejar nosotros de estar pendientes de estar solicitando suministros y tenemos claro quién nos va a suministrar, controlar todo el tema logístico, tener una mayor agilidad en general en los procesos dentro de la empresa, porque todo está interconectado y todo funciona de una forma ágil, y siempre estar pensando en cómo aportar valor añadido a nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque es la forma de fidelizar. Ya no interesa solamente captar nuevos clientes, sino fidelizar a los que tenemos dándole valor añadido. Que el cliente esté contento con nuestro servicio, con nuestro producto y que no quiera cambiar de proveedor. En definitiva, el diagnóstico pues, constituye, como hemos dicho al inicio, una hoja de ruta desde el ASIS hasta el to-be, desde la situación de partida hasta la situación deseada, que esto es variante para cada uno de vosotros, porque ni todos tenéis la misma situación de partida, ni todos deseáis al corto plazo estar en la misma posición, en el que se estudian y se mejoran infraestructuras, la automatización y la captura de datos, se optimizan las operaciones y se empieza a abrir el control de nuestra cadena de suministro. Con esta ruta, una vez terminado el proceso, pues estamos en disposición de alcanzar nuestros objetivos y nuestra estrategia y posicionarnos como Dios manda en una posición muy competitiva y de alta eficiencia. ¿Cómo se desarrollan los trabajos? Pues básicamente hemos tratado de agilizar con objeto de abaratar costes y con objeto de que también estas consultorías que a veces pueden ser un engorro para las organizaciones por el tiempo que se pueda dedicar, pues vamos a hacer las mínimas posibles visitas a planta que realizarían expertos depende en qué materia. Cumplimentación de cuestionarios que nos permitan pues, un poco saber cuál es el punto de partida antes de elegir los especialistas que puedan tratar temas específicos. A cada uno les puede interesar un área en concreto. Y luego pues, videoconferencias puntuales con objeto de ultimar, recabar información, hablar con alguna persona que pueda ser interesante, etcétera. Con todas estas acciones conseguimos al final la información necesaria para que tanto el director del proyecto que se haya asignado y los consultores elaboren los entregables. Estos entregables podrían ser, por ejemplo, dependerían, claro, de las acciones que se hagan o de lo que estemos buscando en nuestra estrategia, pues del estado de las infraestructuras, de automatización y captura de datos de producción, un informe de auditoría de procesos, incluso una hoja de ruta con las líneas de actuación ya priorizadas donde la organización sepa por dónde tiene que empezar y qué caminos tiene que seguir. ¿Y por qué hemos puesto este servicio en marcha? Aunque, como sabéis, Nursisia tiene una visión muy transversal de los procesos industriales. Tenemos grandes áreas de trabajo en visión, en sistemas MES, en planificación de la producción, en ERPs. Tenemos una visión muy transversal de todo lo que pueda acontecer en la industria y una experiencia ya bastante larga y creo que somos una empresa con una visión radicalmente distinta a aquellos que venden un producto específico. Nosotros, más que vender productos, lo que hacemos es
vender soluciones, interconectando productos de otras empresas muchas veces. Y, bueno, resulta que todas estas acciones de mejora, de captura de datos, de control del proceso, sensorización, planificación, incluso la creación de nuevos productos y nuevos servicios digitales, ahora más que nunca van a venir apoyadas por fondos de hasta 14.000 millones de euros en los últimos años, o sea, en los próximos años, y tenemos que prepararnos, saber por dónde empezar, porque las inversiones tecnológicas son estratégicas, no podemos invertir a priori en un aplicativo porque pensemos que la competencia lo ha hecho y nosotros también nos viene bien así, sino que hay que tener una estrategia de a dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo y qué recursos vamos a contar. Y aquí, pues en el tema de recursos, pues está bien que nos peguen un empujoncito. La semana que viene ya se empiezan a abrir la convocatoria Digitaliza, por ejemplo, de IBACE, si no recuerdo mal. Y bueno, es un momento interesante para que acudamos a todas estas convocatorias donde se pueden subvencionar el 40%, 35%, 30% de la inversión que vayamos a hacer en estos temas, ¿vale? Esto es una línea. Luego en verano vendrán otros fondos europeos que son estos 14.000 millones de euros, ¿no? Donde vamos a conseguir incluso más fondos para esto. Bueno, pues es el momento de prepararse, de empezar a saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo tenemos que hacer y empezar a solicitar ayudas porque todo esto va a estar apoyado y, claro, aquel que cuente con un 40% del esfuerzo inversor a fondo perdido, pues va a tener mucho más dinero para abordar otras cosas, etcétera, y no será tan gravoso esa transición a la transformación digital o a la empresa digital. Bueno, aquí tenéis algunas referencias. Esto, como os hemos dicho, son algunos de los diagnósticos que hemos realizado para otras empresas, en otros sectores, prácticamente en cualquier tipo de sectores, y que un poco nos han hecho ver que este servicio se puede concretar y ser como mucho más específico, muy orientado y muy ágil para empresas que no tengan un gran tamaño y que tengan la necesidad de empezar a emprender su andaduría hacia la fabricación inteligente. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra asistencia y ahora pues quedo a la espera por si hay alguna cuestión que queráis hacerme. Y ahí tenéis los datos de contacto por si más adelante pues, que queréis contactar conmigo y comentar alguna cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Si quieres, dejamos un minutillo por si quisieran formular alguna pregunta a través del chat o del módulo de preguntas y respuestas que tenéis ahí en el panel de Zoom. A ver, habla de que si son buenas las ayudas para ayudar en cuanto a la digitalización de la empresa. A ver, CEDETI es un organismo que es un poco más de apoyo a la innovación. Entonces, no sé si un proyecto de digitalización sin más, por ahí podríamos tener apoyo de CEDETI, ¿vale? Siempre y cuando ese proyecto no solamente se quede en la captura del dato, sino en hacer con esos datos o con esos sensores, probar nuevos sensores, etcétera. Siempre que haya un grado de innovación, es un punto de referencia para acudir. Pero si realmente va a ser algo, digamos, no sé, la adquisición de maquinaria por sí o cosas muy estándares, quizá no sea el organismo para solicitarles ayudas, ¿vale? Yo creo que esperan un poco ese grado de innovación que a lo mejor en otros, como la Digitaliza, por ejemplo, pues ya no es tan, digamos, exhaustivo en ese caso, ¿no? Y cualquier proyecto que, incluso temas de ERP, pueden ser apoyados. No obstante, yo no soy experto en el tema de ayudas, simplemente si esa pregunta nos la lanza, nosotros la podríamos contestar desde nuestra área que tenemos con expertos en estos temas, pero no, vamos, creo que va por ahí los tiros. Aquí en el webinar lo que trataba de decir es que es buen momento por eso, porque si hay innovación, fantástico,
tendremos mucho más apoyo. Y si además son proyectos tractores en cooperación donde varios de vosotros os unís con incluso organismos de investigación, etcétera, pues eso siempre tiene mucho más apoyos que ir solo en el camino, ¿no? Pero en general, CDTI apoya siempre cuando hay un poquito de grado de innovación, ¿no? Tenemos que ser inteligentes para montar algo a partir de esos datos que nos permita diferenciarnos de lo que hay en el mercado. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, te da las gracias, Joaquín. Y yo creo que en principio, si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por cerrado el webinar. Joaquín. Muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado y que os pongáis en contacto, porque creo que de verdad que ahora es el momento, hay que estar preparados y es una muy buena opción. Si no conseguimos arrancar en estos años, luego nos va a costar mucho más trabajo hacerlo. Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.